Noches, querida audiencia. Hoy me toca exponer sobre mis procesos creativos. Para eso elegí una obra en particular y que les voy a compartir una pantallita para contarles un poco. Hay un disco que se llama Musas y Sirenas, que es esto que pueden ver acá. Y fue una invitación muy singular, vamos a decir así, del sello One Track Tape, participar de un compilado de música de mujeres que trabajamos todas con medios electrónicos y digitales. Y somos 22 en este disco, no más 24, y las composiciones son de muchos lugares del globo. Van a ver después en la descripción de cada track de gente de todos los continentes, y la verdad que no tiene desperdicio este disco. Recomiendo fuertemente hacerle un seguimiento. Pero la invitación venía con una consigna, que eso es como lo interesante. La consigna, ahí está escrita, dice, "That sounds Greek to me", chino, que es cuando no entendemos nada. Entonces eso suena griego, para mí sería como una traducción un poco rústica. Significaba esto, eh, vincularnos con la cultura griega a través de la palabra, elegir una palabra que fuera tal vez una idea, una imagen, un concepto, un objeto, un verbo, lo que sea que fuera, para a partir de ahí obrar. A mí me gustó, lo que más me gustó de esto era el concepto. That sounds Greek to me tiene que ver para mí en particular con los límites de la comunicación, de los lenguajes, de los intercambios, ¿no? Tiene que ver con lo que muchas veces, y aunque compartamos cultura, las formas de lo que suena, ya sea como palabra desde su semanticidad, a veces cambia muchísimo el sentido según la región de un país, según la región del país en el que se vive. De hecho, Argentina es un país que es largo, vamos a decir así, de norte a sur, tiene muchísimos kilómetros, y muchas veces, muchas de las palabras que se usan en una zona también se usan en otras, pero con sentidos absolutamente distintos. Y entonces eso fue como bastante atractivo para mí.
decir algo. Tengo que decir algo. Quiero decir algo. Tengo que decir algo. Habla más fuerte. Habla así. A mí. Trabajo con la música electroacústica, creo que es lo que es mi lugar, vamos a decir así. Y la música electroacústica como una música, como lo propone John, una música de sonidos fijados, ¿no? Esto quiere decir que por ahí no tiene estos desafíos que tiene la música acústica, ¿no? Con instrumentos acústicos, con un intérprete, que en cada presentación suele ocurrir algo nuevo, algo distinto. A partir de lo pautado ocurren cosas diferentes. En la música de los sonidos fijados, lo que puede llegar a variar es la respuesta del parlante según quien escuche y cómo escuche. Que bueno, que también trae también versiones diferentes, pero bueno, se suele pensar en que esta música lo óptimo es escucharla con un buen sonido y en un lugar, en un buen lugar. Entonces parto de eso, de que soy un poco chapada a la antigua y que sigo componiendo, aunque digital, con el mismo pensamiento y procedimiento del cortar y pegar de las cintas, ¿no? De las viejas cintas de grabación. Cosa que me ha traído como mucho conflicto personal e interno, en el sentido de que uno ve que a veces el mundo se va modernizando y van apareciendo cosas nuevas y procedimientos y música en tiempo real y qué sé yo, y qué sé yo, y qué sé yo, y que mucha gente me dijo la electroacústica ya fue, la electroacústica ya está muerta. Sin embargo, yo sigo encontrando ahí un medio y unas herramientas que incluso voy, no les digo perfeccionando porque esa palabra me queda media rara, pero sí le voy encontrando la vuelta y le voy encontrando nuevas formas de mirar las mismas cosas que me impulsan a hacer lo que hago. Punto número 1, yo soy enamorada del sonido. Si hay algo que me trae a este mundo de la composición es que tengo un enamoramiento profundo por lo sonoro. Los sonidos me parecen fascinantes como fenómeno. Mi mamá en algún momento me contó que yo esperaba siempre que viniera mi papá. Mi papá es doctor, pediatra. Mi papá cuando llegaba de trabajar dejaba su maletín arriba del sillón, arriba de la mesa, y yo iba y le sacaba el estetoscopio y empezaba a buscar sonidos por todos lados. Y entonces ya tenía ahí como una curiosidad como muy presente, y entonces yo lo reconozco eso y lo abrazo. Aparte del sonido está la música, que es como una relación social como muy directa, pero no necesariamente son las relaciones obligatorias. Entonces, por ahí no necesariamente quienes trabajamos con sonido hacemos lo que el mundo, la sociedad o la tradición llama música. Eso por otro lado. Y por otro lado, como me gustan muchísimo los sonidos, una de las preocupaciones, y como me he formado en la Universidad Nacional de Córdoba, acá en Córdoba, Argentina, una formación académica en música, los contextos de aprendizaje, el compartir con compañeros, compañeras, maestros, me han llevado a reflexionar sobre justamente qué eran los sonidos para mí. En una primera etapa empecé a pensar que los sonidos para mí son materiales con los que compongo. Y resulta que material, que si bien era una palabra que en las reuniones y en los espacios de compartir sobre música es una palabra que se usa con más o menos rigor, empezó no les digo a obsesionarme, pero sí a interesarme mucho. De hecho, material musical, y ahí ya le estoy poniendo otro nivel más, material musical, para mí ha sido, por ejemplo, el tema de mi
mi ponencia de concurso del cargo que ejerzo ahora en la universidad, que es soy titular de morfología que se dedica al estudio de la forma. Es un espacio de reflexión para mí muy grande, muy fuerte, como muy comprometido también. Sigo estudiando sobre material y sus implicancias y empecé a entender que no se puede usar esa reflexión, esa postura sin más. Y entonces acá viene la historia un poco de esta composición. Cuando yo empecé a hacer electroacústica hacia el 2000, 2001, el procedimiento compositivo era, bueno, grabar. En esa época teníamos grabadores digitales que eran minidisc, salir a grabar con los grabadores digitales, con micrófonos muy sencillos, pero bueno, de condensador, que nos permitían como tener cierta proximidad y relación con los sonidos como muy, muy de adentro, y si no, aprovechábamos en algún momento en la facultad, se les ocupaban los laboratorios, el laboratorio se llama LAME, se desocupaba el LAME y teníamos un ratito y grabábamos con los micrófonos del laboratorio. A veces había un SM81 disponible que era muy bonito y con eso grabábamos. Lo que pasa es que cuando uno graba en laboratorio, lleva su kit de sonidos al laboratorio, ¿sí? Entonces eso es una situación. Cuando uno sale con el minidisc o hoy serían otro tipo de artefacto de grabación digital, uno sale a la calle, sale al mundo, sale y tiene un contacto o una relación con esa grabación desde otro lugar. Entonces, cómo obtenemos el material también empezó a implicar para mí una fuerte reflexión. Y en ese momento, la grabación digital portátil, para mí lo había cambiado todo. La grabación digital portátil me permitía a mí una sensación, ¿no?, de libertad absoluta, de que todos los sonidos que sonaban en el mundo estaban disponibles para mí, para que yo compusiera lo que quisiera cuando quisiera. Y entonces me la pasaba grabando. Recorría la ciudad, me pataconeaba kilómetros y kilómetros grabando, sola, con compañeros y etcétera, y nada, tengo ahí por ahí bancos de grabaciones larguísimos y que a veces los escucho hasta incluso una Córdoba de hace 22 años, que hasta me suena un poco distinta que la de ahora, casi como si fuese un documento histórico. Entonces cuando llevaba esos sonidos al campo ya de la compu y empezaba a hacer lo que yo cariñosamente le digo mis ensaladas de sonido, también la sensación era la misma que con los procesadores de audio, los audios digitales, tenía también casi que una sensación de posibilidad infinita de transformación de los sonidos y de obviamente combinatorias. Con el pasar del tiempo, la música electroacústica no se acabó e incluso empecé a conocer muchísima más música, no solamente contemporánea a mis procesos, sino también música de antes. Y entonces de repente, desde hace poco a esta parte, poco digo, en una vida de 46 años como la mía, hace 3, 4 años empecé a tener la sensación de que esa sensación de material ilimitado y de gestos ilimitados y de una fuente ilimitada de materiales, ya no lo era. Empecé a encontrar en las músicas electroacústicas una serie de procedimientos, gestualidades, formas de hacer las cosas, generación de sonido, que se me volvían comunes entre unas y otras. Esto no lo tomo como algo negativo, ni mucho menos. Eh, en- Entiendo que también el paso del tiempo y del uso de determinadas tecnologías y con determinadas lógicas generan estas cosas en común y muchas veces las cosas terminan variando por otras cuestiones más del tipo tecnológicas que tienen que ver con tener una compu de una calidad o de otra, un micro de una calidad o de otra, pero más allá de las cuestiones de calidades, el material en sí, las gestualidades de los materiales que dan vueltas en este campo y demás, no son tan distintos como en 2001 yo lo sentía. A veces, y yo jugando un poco con las palabras y con los, qué sé yo, con la jerga musical, digo, es como si en algún punto se hubiese cristalizado o se hubiese conformado una suerte de estilo clásico ya donde
los materiales, así como en el estilo clásico, acordes, arpegios, escalas, notas repetidas, giros, qué sé yo, todo tipo de configuraciones ya se volvía algo común para que en su combinatoria recién resultaran singulares. Hoy por hoy tenía una sensación media parecida en la música electroacústica. Esto es, nada, puro divague, pura hipótesis que viene de mi parte, sin mayor rigor, es simplemente a raíz de escuchar, un repertorio amplio de gente que hace esto por muchos lugares del mundo. Esto me suena griego, that sounds Greek to me. Me hizo pensar mucho en eso, entonces quiero compartir una de las versiones. Gaby, o sea, ¿quiere decir que todo lo que está en esta obra son solo grabaciones? Sí, como siempre, todo lo que está en esta obra son solo grabaciones. Están procesados, pero no tantísimo. O sea, obviamente que hay procesamiento, pero no tanto. Casi siempre me intento escapar lo más posible del procesamiento, como mucho reverberancias, como para generar espacios y planos, y como intento no intervenir lo menos posible en los sonidos, ¿no? Pero bueno, tampoco es una regla rajatable. Entonces, les quiero mostrar el primer sonido. Esto es un sonido de una percusión, tal vez sea una lapicera contra algo de madera o algo de plástico, más bien de última, que está muy recortada en su envolvente. Es una envolvente muy chiquita, muy corta, ¿no? Dura microsegundos y que está repetida. Y que en esa repetición yo he operado un poco sobre la dinámica, cosa que no suena todo el tiempo igual. Pero lo que intentaba hacer con esto es que sea un sonido lo más común posible. Ese sonido que se puede escuchar en cualquier lugar, tipo como si fuese un sonido común, un sonido de todo el mundo, un sonido del diario, un sonido de un reloj chino que te venden en la peatonal, no sé, un sonido de lo más común posible. Entonces, está superpuesto con otro que tiene un poco de reverberancia, como para que tenga un poco de espacio, que no suene tan flaco, y en la superposición también he cambiado como algunas variables, o sea, ya después va la microcomposición. Uno es derecho, el otro tiene variables internas de dinámica y el otro variables en contramano de la versión anterior. El de espacialización panea un poco para acá, un poco para allá y da de última una textura, aunque la fuente sonora sea la misma. Ahí pueden ver un crescendo. Bien, casi siempre me hago el mismo chiste, yo para mis composiciones, o el mismo desafío. Yo me pregunto, que es una de las cosas más difíciles, que es algo que hablábamos con Luz el otro día, ¿hasta dónde llega? ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Cómo salgo de esto? Entonces, bueno, claramente esto es un sonido corto de campo pulsado, pero sin acentos. No se puede inferir, no sé si es 3, 4, 5 por 4, lo que sea. Pero para salir de esto, lo que decido es no salir del pulso. Todo eso, les puedo contar cada cosita que son, les puedo contar qué es cada cosa. Eso es unas canicas aceleradas, vidrios, otra vez pegarle a instrumentos que tengo aquí en casa. Después les muestro un día el kit de cosas que suenan, que tengo por acá, que grabo todo. Entonces era grabar golpecitos de cada cosa, o tal vez tener ya grabaciones hechas y sacarles un golpecito aislado lo más limpito posible. Entonces lo que hago es no abandonar el pulso. Ahí está el mismo. Ese ven, dice el nombre, dice dominó y todo. También los dominó de mi hija, puesto uno al ladito del otro, así, grabando el tic, 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 que se cae el dominó, ¿no? No hay misterios con estos sonidos.
Bien, y ahora ya empieza acá una suerte de, desde mi primera obra electroacústica que trabajo con la misma, o sea, no puedo abandonar la micro repetición que es parecida, mi primera obra electroacústica la hice con canicas, con la grabación de canicas rebotando, y entonces la grabación de tic 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 es una cosa que no, la van a escuchar en todas mis composiciones. Acá es donde cambio el sentido de la repetición por una repetición en otras escalas, y acá sí hago uso un poco de algunos delays que tienen diferentes configuraciones rítmicas en su repetición y en su modulación. Y empieza la superposición. Entonces, de alguna manera mantengo esta rigidez del pulso, que en realidad considero que tal vez entre el sonido súper neutral y la pulsación es algo que es parte como de un mundo bastante común, para empezar a abstraerlo y llevarlo a combinatorias distintas. Y entonces acá empieza un poco el camino del alejamiento de ese mundo común, que me lleva, y esto fue como una jugada que para mí fue muy jugada, muy pero muy jugada posta, así jugada que, ¿vieron cuando se sienten como que tienen adrenalina por tomar decisiones? Entonces me planteé, ¿qué pasa si salgo del mundo común, del mundo artificial, del mundo reglado, del mundo organizado, del mundo racional, y me voy a un mundo en el que hay otro tipo de organización? Y justo tenía a mano, en ese verano, algunos sonidos que había tomado en 2 o 3 días de vacaciones que nos fuimos con mi familia a la zona de la cumbre, y después fuimos hasta Los Reartes. Son lugares muy bonitos aquí en Córdoba, en las sierras, y entonces llevé mi grabador. Mi grabador es muy viejito, es del 2006, no tiene tanta posibilidades, pero lo sigo usando a full. Y entonces resulta que en un día muy lindo de grabación, llegué hasta, después de un largo caminar, llegué hasta el río de los Reartes. En el río de los Reartes se escuchaba, bueno, no solamente el río y todo lo que circunda el río, que es un espacio natural bastante bonito, sino que del otro lado del río había un camping. Un camping es, bueno, un asentamiento de personas que están de vacaciones. El camping tenía sonidos que a la escucha abierta y natural, vamos a decir así, no eran tan perceptibles, pero con el grabador se hacían muy notables, y eran sonidos de un generador de energía eléctrico, que también tenía algo de lo que está pasando al principio de la composición, que es la repetición, porque hace ese sonido grave e iterado con una rugosidad interior. Se escuchaban radios, se escuchaba gente de vacaciones, y que de alguna manera, y en ese momento yo no me sentí feliz porque me estaban interfiriendo en mi grabación del río, que yo quería grabar un río limpio, un río que no fuera interferido por nada, que el río natural y que el río qué sé yo, y entonces en algún momento aflojé y dije, bueno, no, es que es lo que pasa. Es lo que pasa, y es una cosa de la que yo pienso mucho en relación al material. El material, aparte de contener todas sus características sonoras, fenoménicas, vamos a decir así, lo que escuchamos, ¿no? Que tiene alturas, duraciones, intensidades, el timbre, con sus diferentes espectros, sus diferentes ubicaciones espaciales, texturales, etcétera, dinámicas y demás. Además de eso, en sí mismos reflejan o contienen algunas trazas del mundo social que los produce. También contienen historia, contienen cultura, yo pienso eso, ¿no? Digo, el material acorde do mayor en el piano, en la octava 4 del piano, debe tener un historión ese material, por decir algo, ¿no? Que capaz que no sea la misma historia de un doble scratch en el contrabajo, sul ponticello, tal, no sé, por decirles algo, ¿no? Y entonces, mientras, y esto ya empieza medio por acá, esto que escuchan acá es el generador del camping. Ahí escuchan el río también.
Las campanitas que se escuchan son ecos de algo que había grabado antes. Los pájaros están. Esos son sapitos. Perdón, una cosa que se... En el grave son sapitos. Unos sapos de la zona, unas ranas que como que croan grave y se meten ahí abajo. Siguen sonando algunas cosas que sonaron antes y por eso las dejo todavía resonar como un lejano recuerdo de lo que pasó. Suenan grillos, suenan bichos, suenan grillos. Un poquito más avanzado. Ese bajo que empieza a sonar ahí es un bajo que le filtré a un chico que estaba acampando, que estaba escuchando música media bolichera, o sea que también forma parte del paisaje sonoro de Serrano. Es una suerte de un paisaje sonoro con un gran telescopio, porque escucho lo que está pasando al frente del río, pero con otro acercamiento. Bueno, esto sigue hace un ratito, pero quiero llegar a este lugar. Te quiero decir algo. Bueno, acá hay una gran transición entre ese grave que se va alejando, que sí también se va alejando un poco porque yo me voy alejando también de la zona más ruidosa, más de la gente, pero yo estaba, mientras transitaba con el grabador, me escondía dentro de algunas zonas que estaban tapadas por los arbustos, entonces me estaba como transitando medio entre los arbustos, y Te quiero decir algo. ahí me descubrió. Te quiero decir algo. Te quiero decir algo. Entonces, ella sabe que el grabador es para registrar. Para ella fue un descubrimiento muy significativo escuchar que yo estaba haciendo música con sonidos grabados y entonces los volví a escuchar y había una realidad que se repetía, o una suerte de realidad que se repetía. Entonces para ella era muy flashero, pero ella sabe que si le habla al micrófono, ella va a quedar eso registrado. Entonces dice eso. Dice, quiero decir algo. Te quiero decir algo. Quiero decir algo. Te quiero decir algo. Habla más fuerte. Abajo. A mí. Entonces hizo como una gran, ¿cómo se dice? Como una gran invitación a que iba a decir algo, que ella quería decir algo, habla más fuerte, le dice al micrófono, habla con el micrófono y dice, "Añen shunyon nanen, ya, año ya". Pero si ustedes se fijan en cómo se desdobla, ¿no? Ella, si bien era muy chiquita ahí, tenía 2, y tenía como un manejo del lenguaje, aunque de 2 años bastante claro, se escucha, quiero decir algo, cuando va a decir algo, no le interesa para nada la semanticidad de lo que enuncia. Al contrario, hace chiste y con ese chiste, y ese chiste tiene sonido, tiene musicalidad. Miren que lo escuché 200.000 veces. Y entonces, a mí eso me sonó, that sounds Greek to me.
¿qué estás diciendo, Julia? ¿No? Pero aparte de todo eso, me impulsó, me llevó por el lado de decidir un poco obedecer al chiste o a la consigna que había propuesto Dimitri Sironi, pero también me llevó hacia a concluir en esta gran transición que va del sonido arreglado, normatizado, socializado, industrializado, de un tipo de sonido que por más que tenga la singularidad tal vez de una grabación, creo que se puede producir con cualquier artefacto electrónico, con un Casio Tonebank, con un metrónomo, con cualquier aparato electrónico, con la grabación súper precisa de un reloj. Es un sonido como muy común y todo lo que pasa igual sigue obedeciendo el pulso y un ritmo de algo que ya está impuesto, que ya hay un pulso que imperativamente se estableció a partir de la repetición, aunque tenga, bueno, sus variables de resonancia y qué sé yo, qué sé yo. Entonces el desafío fue para mí transitar desde ese mundo reglado, normatizado, desde el gesto electroacústico típico, desde el tipo de corte que es también como parte de la jerga electroacústica, a un mundo que parecería ser, en algunos lugares al menos, todavía sigue siendo como el mundo opuesto al mundo electroacústico, que es el mundo del paisaje sonoro, el mundo del que observa, el mundo del hacerse parte de a través de la grabación, del mundo que intenta a través del micrófono interferir lo menos posible con el espacio. Y en ese intento mío de, de hacer esta grabación de campo, ¿no? Sonaban muy bonitas las ranas y los sapos y los pájaros y el mismo río tenía como distintos momentos de profundidad y de ligereza en el cauce, o sea que la verdad que era todo una posibilidad de grabación que podía resultar en una muy buena recuperación de sonido. Eh, me encuentra Julia, y me encuentra Julia significa algo que es eh, la maternidad ejerciendo, ¿no? Entonces me pareció también como un contraste, o sea, estaba sonando como lo más natural, vamos a decir así, que era el río y la naturaleza que lo rodea. Había logrado un lugarcito en el que reflejaba eso y aparece la voz humana de ella, ejerciendo desde lo semántico, pero también riéndose de la semanticidad. Y también entonces me pareció como un vínculo con esa idea de, bueno, también forma parte de la naturaleza la voz humana. Aunque nuestro idioma y todas nuestras formas de expresión ya estén absolutamente cargadas de sentido y aunque pareciera no tenerlo, contrastan con lo que tiene sentido. No sé si me explico. Entonces, bueno, esta composición en parte también dialoga con esa historia de los materiales, ¿no? De los materiales que también pertenecen al campo y a la música electroacústica, que ya están cargados de historia, de referencias, de que todo el mundo sabe de qué se trata, de que ya parecería no haber sorpresas, y intento hacer como una gran transición entre un mundo y el otro, sin renegar de ninguno de los dos, divirtiéndome con los dos, incluso tomando parte del folclore, si eso existe, mentira, fue el folclore electroacústico, eso no existe, pero hagan de cuenta que existiera. eh, y, y bueno, ahí hay hay muchos sonidos que son eh, tocados y producidos por mí, que yo pensaba, bueno, a ver qué suena parecido a esta rana, y tengo un pandeiro, por ejemplo, muy bonito, que tiene como un parche bastante especial, y entonces adentro del pandeiro puse como unas bolas bastante grandes y pesadas en las que lo hago rodar y suenan como un sonido, que eso medio que está por acá, a ver si se los puedo... Ahí está. Es hacer girar esa bola dentro del parche, y que a veces raspa el parche, pero también raspa la madera del mismo pandeiro. Este que les mostré acá, que en realidad está transpuesto 12, a ver si lo he usado sin tanta transposición.
No, parece que no. El sonido ese que les mostraba está transpuesto una octava para abajo. En realidad es un sonido de saxo barítono. Es la nota más grave del saxo barítono transpuesta para abajo. ¿Qué me interesaba? Ese entrechoque, ¿no? Que marca todavía la consigna del comienzo de la pieza, que es tac, 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 es otro ritmo del mismo. Es como, bueno, como un poco la micromorfología. Intento invadir lo menos posible, pero ven que tampoco es a rajatabla. Así que bueno, esa es más o menos la historia de esta composición, y sigo medio componiendo así también, a fuerza de grabación y reflexión sobre lo que estoy grabando, lo que implica lo que estoy grabando, y en este caso conjugamos con la consigna, ¿no? La consigna esa, that sounds Greek to me, me vino de 10. Y la obra se llama Otra vez, que en realidad busqué cómo se escribe en griego y así fue que lo mandé. Y otra vez, en realidad, implica muchas cosas. Implica esto lo dejo de compartir ya, implica otra vez el mundo de los sonidos electroacústicos, otra vez también esos gestos, otra vez las formas de hacer, pero intento de que, aunque sea otra vez lo mismo, darle otra luz o una vuelta de rosca. Así que bueno, eso es lo que les comparto, chicas. Soy Diana Medina, soy músico y artista sonora de Bogotá, Colombia. Y nada, quería compartirles como un poco mi manera de proceder. Creo que la vez pasada, cuando estábamos viendo las cosas de Gaby, me di cuenta que, bueno, que tengo como esa parte similar en la manera de confeccionar mis obras sonoras, ¿no? Como por software y esto, como les había mandado el link para que vieran el video de Dictator 1 y 2, que es una obra que hice para una convocatoria de Ana María Romano y Otono en México y Collateral Arts en Estados Unidos. Responde un poco a la misma manera de proceder que estoy sintiendo y cómo abarco este sentimiento político, porque al final pues es una obra política y se divide en dos partes, que es como la tensión absoluta del momento que estábamos viviendo en el 2019, en donde pues la policía estaba cometiendo un montón de abusos contra la gente y salían videos al respecto. Y cuando me llamaron a hacer la obra dije, bueno, ¿cómo transformo todo esto en sonido? Entonces, digamos que para esa pieza creé primero una línea larga que iba evolucionando en el tiempo y que se convertía en un ruido pesante. Y luego iba añadiendo como cogí de material el discurso que sacó la policía con los militares y todas las fuerzas públicas, en donde decían que ellos protegían al pueblo y mientras tanto a todo el mundo le estaban tirando encima. Entonces, pues esa fue mi manera de proceder, que creo que es un poco parecida a cómo Gaby construye sus obras. Nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos defendiendo a los colombianos. Información como esta, terrorismo digital y es falsa. A Colombia la protegemos todos.
Entonces, para este encuentro, quería como que mostrarles otras cosas que hago, siempre pensando en el siempre desde el sonido, pero que tal vez no están escritas de esa manera. Entonces, quería mostrarles textos o partituras imposibles y estas otras cosas. Entonces, pues como mostrarles varias formas, porque creo que tengo varias formas de proceder en cuanto a composición, como que no creo ser o no me pongo el título realmente de compositora, pero al final pues sí es eso, ¿no? Como partimos de una idea para generar sonidos de maneras diferentes o composiciones al final, obras, piezas sonoras. Entonces, este, por ejemplo, que les estoy mostrando es un texto con instrucciones que se llama Poema para una burbuja. Y entonces, bueno, esto parte porque me especialicé como en la sinestesia, que les he hablado varias veces, que es como la conexión entre sentidos cuando normalmente no se corresponden o no hay una respuesta entre varios sentidos a un solo estímulo. Y de ahí llegué poco a poco como a los protolenguajes y a cómo se crearon los lenguajes y de dónde viene como ciertos sonidos, ¿no? Entonces cogí el ejemplo de la burbuja y la burbuja viene como de esta ¿sí? Que forma en sí los fonemas que describen a la burbuja de una manera visual. Em, y entonces, pues eso, el primer movimiento era encontrar la palabra burbuja en varios idiomas, justamente como para recalcar que muchos idiomas parten de las mismas bases fonéticas. Em, y luego como identificar dentro de esas palabras las que sonaban realmente a burbuja, ¿no? Las que se veían que venían como de la misma rama fonética y del mismo proceder sinestésico, que igual todos vienen de procesos sinestésicos, pero digamos que esto es como sonido, forma. Y dice identificar los fonemas que apelen a la forma de la burbuja, como todo intuitivamente, ¿no? Em, no decirle a la gente cómo debe ser o cuál es elegir. Y luego eliminar las palabras que no se puedan pronunciar o que o que no resulten intuitivamente apelando a esa forma de burbuja. En el segundo movimiento se eliminan los fonemas o letras que resulten intuitivamente evocando, eliminar los fonemas o letras que no resulten intuitivamente eliminando la burbuja, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, los has, que es como burbu y ja ya es como se revienta la burbuja, ¿no? Entonces, eso, eliminar los fonemas o letras. Ah, esa es la tercera. Me estoy adelantando siempre un paso a las instrucciones de la partitura. Pero eso. Y el cuarto era eliminar las letras que no permitan la emanación de burbujas constantes. Entonces, cuando se repetían y cuando en el ejercicio ya se habían quitado como ciertas letras o palabras y resultaba muy largo, entonces la instrucción era como quitar esas letras o esos fonemas que no permitían que fuera constante. Y acá muestro un poco como el desarrollo. Entonces a esto me refiero como que en Polish, en polaco ya no podía decir burbuja o no sé cómo se pronuncia. Y en otras que fui como soltando. Em, y este es el resultado del poema para una burbuja. Entonces, dentro de mi idea, porque la obra nunca la he hecho completa, ¿no? Como que la intento hacer yo, pero aparte de eso era como grabar muchas personas para meterlas en un ambiente multifocal, como que cada grabación fuera saliendo por un altavoz, que me gusta mucho trabajar así, como por multifocales. Y
de esa manera crear como un ambiente sonoro específico, que fuera en ese caso burbujitas. Entonces, no sé si quieren que les lea. Hago la interpretación de la obra. Bola, burbuja, bule, bola, bombola, bulen, burgur, burlam, bulam, bolam, bola, 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 bula, bublina, bula, bla, bambola. Bola, bu, 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 bul, bol, bom, bola, bol, bul, gul, gul, la, bula, bulam, bolam, bola, la, bom, bom, bula, blum, blum, bu, blu, bla, bambola. Bol, bu, bu, bul, bol, bom, bol, bu, mugul, gul, gul, gum, bum, bum, bol, 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 bul, 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 bulum, blum, bom, bol. Bol, bul, 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 bol, 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 bul, gul, gum, bol, gul, 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 glum, bum, 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 bol. Y es esto. Y a partir de estas reflexiones, pues tuve un montón de otras reflexiones, ¿no? Entonces, pues estás monótono, que es imposible, es una obra hablada, que se repite para siempre, con la intención de que sea muy monótona. Y ya es como una obra imposible de una idea sonora que básicamente, pues creo que es eso, es como la imposibilidad de generar un estado anímico por medio del sonido con una instrucción. Esa es esta. Y luego, pues nada, jugando otra vez con los colores y con cosas. Como que en la universidad ya tenía un par de partituras como, no sé, con unos pececitos. Entonces los pececitos tenían colores, iban saltando de ciertas formas. Y yo estaba en un grupo de experimentación vocal, en un coro que se llamaba EVA de la Universidad de los Andes, en donde jugábamos con muchas cosas de estas. Y les decía como, no, pero es que los pececitos no suenan así. ¿No? Como cuando uno deja la libre interpretación dentro de la composición no normativa. Entonces, pues nada, nunca pude hacer la obra porque no sonaba lo que yo pensaba que sonaban los colores. Y creciendo ya me di cuenta que, bueno, de pronto uno no asocia las mismas cosas con los mismos colores y los mismos sonidos, no todo el mundo tiene las sinestesias muy de cada uno. Y terminé haciendo obras como esta. Esta fue interpretada por el ensamble de música experimental de la ICA. Es un poco libre de interpretación, pero digamos que para mí el re es amarillo sí o sí, el la es rojo, el sí es verde, el azul es sol. Entonces, pues nada, yo partía de lo que yo opinaba sobre los colores, pero dejé y dejo que la gente lo interprete para ver justamente en una manera como investigativa cómo la gente reacciona a ciertas partituras, ¿no? Que uno piensa que pueden sonar de determinada forma, pero pues la interpretación libre de unas líneas de colores pues se salen de las manos del compositor.
Y esta es una partitura gráfica de un movimiento granular, de síntesis granular, que pues para mí es muy simple, ¿no? Comienza como con pequeños granitos que se van complejizando hacia algo agudo, ¿no? Entonces es ver cómo dentro de esas conexiones cerebrales, pero también de lo que hemos aprendido en música, es cómo se dirigen las instrucciones en un espacio-tiempo, que es un poco como, bueno, todos tenemos ciertas referencias, ¿no? Y de ahí sale esta. Y, por ejemplo, para la del dulce, tiene que ser muy controlado, ¿no? Porque tiene que ser, o sea, para que haya cruces eficaces en el cerebro, pues los estímulos tienen que estar bien controlados para que sea efectivo, para que suceda como esta sinestesia impuesta, digamos. Entonces, para esa obra hay que apagar las luces. Si van a ver el computador, hay que estar solo con la pantalla del computador, bien metidos ahí muy cerca de la pantalla, con las cosas no tan duro el volumen. Y luego al comer el dulce hay que mover la lengua y masticarlo un poquito. Entonces, digamos que así como se los estaba presentando de ir a buscar el dulce y un poco hacerlo por su cuenta, es muy difícil a veces que suceda como eficazmente esas conexiones porque todo tiene que estar regulado, como el volumen de la pista, la cercanía con el video, las condiciones de la luz, etcétera, etcétera. Y cuando la hago, claro que pues la he hecho más que todo como en ambientes súper oscuros o sin video, completamente sin luz. Y dejo que la gente esté un ratico ahí adentro y que como que se acostumbre al sonido del borboteo por todas partes y que luego ingiera el dulce para que así comiencen a sentir como la desvirtualización física y espacio sonora del producto, ¿no? Y queda uno como sumergido en la sensación de la granularidad. Esa era la idea. Entonces estas composiciones tal vez están en un límite entre música y arte sonoro, que es a lo que me dedico, pero sí quería como compartirles estas maneras de hacer un poco distintas para generar ambientes sonoros, para crear composiciones al final sonoras, ¿no?